Se concede el uso de la palabra a don Francisco Herrera León, don Pancho León, del PRI, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, señor presidente. Debería decirle Francisco Vieira. Compañeras y compañeros senadores, la determinación de los periodos de precampaña no es una cuestión menor. La regulación de recursos ejercidos en actos proselitistas resulta indispensable para transparentar el origen, monto y operación de los recursos dentro del plazo de las precampañas, con el objeto de mantener las condiciones generales de igualdad en la competencia ordinaria, establecer los topes de gastos de precampaña por la autoridad electoral y no por los partidos políticos, evita que se vulneren los principios de igualdad de oportunidades que eventualmente generan inequidad en una contienda política electoral. La regulación de las precampañas tiene como finalidad ofrecer un criterio legal de contención a los gastos que se ejercen en la etapa previa a la campaña. De ahí la importancia de elevar a rango constitucional la determinación del periodo de precampaña, acotando la etapa para realizar actos proselitistas, seleccionar al candidato de entre varios precandidatos y resolver los medios internos de impugnación, incorporando un ingrediente de transparencia del financiamiento que ejercen los aspirantes a candidatos a través de una reforma constitucional a la segunda fracción del artículo 41 que faculte en lo conducente al órgano electoral. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 182, define las campañas políticas como el conjunto de actividades que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados lleven a cabo para la obtención del voto. El artículo 183 de este mismo ordenamiento define como actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general los actos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado a fin de promover sus candidaturas. Los actos previos a la campaña, no obstante, hasta el momento no se encuentran regulados, lo que ofrece diversos problemas, sobre todo en cuanto a la supervisión del órgano electoral, por lo que a aspectos propagandísticos y financieros se refiere. De ahí la importancia de esta iniciativa para regular lo relativo a las denominadas precampañas. Resulta de fundamental importancia que los informes de precampaña desglosen los montos aportados, los nombres de los donantes, así como el gasto ejercido por cada aspirante, incorporando la documentación soporte de los ingresos y gastos para cada uno de los mismos. Los actos de precampaña se caracterizan por ser actividades previas a la campaña y durante la selección interna de candidatos, que involucran la difusión de las personas como futuros candidatos. Su objeto no es la difusión de la plataforma electoral, ni la obtención del voto para puestos de elección popular, ya que esto se define propiamente a las campañas electorales. Durante la precampaña, el objetivo fundamental radica en obtener el apoyo de militantes y simpatizantes en la contienda interna de los partidos políticos, a fin de lograr la postulación a determinado cargo de elección popular. Compatibilizar las libertades públicas que dan marco al proselitismo como el conjunto de actividades que de manera previa a la definida por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como campaña electoral por los aspirantes a candidatos, concuerda con la interpretación emitida por la Corte en el concepto de precampaña como la serie de actos inmediatamente anteriores a la campaña formal cuyo propósito es alcanzar una candidatura. El problema de las precampañas debe ser retomado desde la perspectiva del financiamiento
para los aspirantes en el marco del ejercicio de los derechos fundamentales propios de un Estado constitucional. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado diversas diferencias respecto de las campañas y de las precampañas. De ese análisis se desprende que los actos de publicidad y propaganda en la etapa de la campaña solo difieren al de precampaña en torno a los tiempos que puntualmente señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La realización de actos proselitistas anteriores a la campaña, al no encontrarse regulados, concluyo, presidente, favorecen una desigualdad en la contienda, toda vez que las actividades de precampaña posibilitan la difusión de los candidatos y una mayor oportunidad de influir por mayor tiempo en la decisión de los electores. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostiene que se viola el principio de acceso a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad cuando los partidos políticos no inician sus campañas electorales en la misma fecha legalmente prevista, lo que evidencia la importancia de una reforma constitucional a la fracción segunda del artículo 41 con base en los principios de igualdad y equidad que deben ser el marco de los procesos electorales. Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 41, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 41. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos, las precampañas y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen. Transitorio, una vez aprobada y declarada la reforma por el Constituyente Permanente, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Segundo, el Congreso de la Unión contará con 120 días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional para modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador don Francisco Herrera León. Para sus efectos correspondientes, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera.